Hey, ¿qué onda amigos? Sean bienvenidos al canal, sean bienvenidos a una guerra de pretemporada, quiero aclarar. Hoy es 8 y se supone que hoy 8 de julio empieza la pretemporada, pero antes de eso quise traer este video de guerra donde esta es mi primera guerra de pretemporada con los nuevos nodos. Metieron el nodo de tácticas de bastión, lo que es para metálicos, y realmente aquí está el nodo este tan distinguido, tan complejo, al menos desde mi punto de vista, que es el de contragolpe, que ni siquiera está traducido, ¿no? Obviamente. Este prácticamente sería el camino 2 de guerra y desde mi punto de vista es uno de los nodos complejos que llegaron al mapa. No he checado todos, la verdad. Así que vamos a leer el nodo. Prácticamente dice, el atacante comienza con 5 cargas débiles, 5 cargas de golpe medio, por así decirlo, 2 de golpe fuerte. Cada carga es removida cuando el atacante conecta un ataque, el ataque correspondiente, ¿no? Todas las cargas se resetean cuando el atacante lanza un especial, un ataque especial. Y cuando alguna de las cargas llega a 0, el defensor empieza a ganar furias pasivas durante el tiempo y digamos que se resetea, bueno, dice, perdón, furias pasivas durante el tiempo hasta que se resetea, por así decirlo, hasta que las cargas se resetean. Entonces, digo, si lo leemos ahorita ya con más calma y tal, y ya también después de casi, no sé, 3 guerras más, 4 guerras más, ya le entiendo perfectamente al nodo, pero esta primera guerra fue completamente desastrosa, mis amigos, o sea, pues yo creo que es la peor guerra que he tenido no sé, en un año entero de Marvel, o sea, neta es mi guerra más fea, di muchas bajas desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a verla de todas formas. Vean esos nodos. Digo, para mi buena suerte Void no se beneficia de Bastión. Pero vean, ahí están las cargas. Yo claramente creo que cuando entré no le entendí muy bien. Porque luego, como se van a dar cuenta, voy a poner una de esas cargas en 0. Vean, ya puse eso. Y aquí empiezan a ganar las furias. Algo que me sorprendió con Void es que vean el daño que hace. Ahí me quita 700 por segundo. Pero vean a más cargas de furia tiene. Quiero que vean. Voy a ver si puedo pausarlo en el momento específico. Aquí ya casi se viene. Vean cuánto me va a quitar por segundo. No se ve. 1719. O sea, imagínense obviamente el daño de Void escala a sus furias pasivas. Como se dan cuenta, yo ni siquiera le había tirado especiales, creo, no sé qué pasó. El punto es que tenía muchas furias. Les digo, yo no sabía jugar bien al nodo. Vean el daño, 1700. Vean cómo muero. O sea, ahí me como el especial, pero es como que yo me acuerdo que me quedé atontadísimo. Fue como de, no, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Me estoy muriendo, ya morí, ¿no? Error tras error. Este camino o lo sabes jugar o vas a manquear horrible. Yo obviamente no sabía jugarlo, es mi primera vez, quiero dejarlo muy claro porque luego siempre hay gente que dice, ay, eres muy manco, güey, yo ya lo soy buenísimo en este nodo, güey, y ya le he dado las 5 veces que pude en pretemporada y ya no doy ni una baja. Y sí, lo que quieran, güey, lo que quieran. Ahora sí, vamos a hablar un poquito, ya que les enseñé esto, va a seguir corriendo el gameplay mientras yo les platico qué es lo que realmente yo creo de estos cambios. Digo, para empezar se supone, y eso según yo tengo entendido, no van a estar así como tal en la temporada. Se supone que el hecho de que lo hayan metido en pretemporada es para ver, para más o menos checar números, nerfear, se supone, alguno de los nodos y dejarlo medianamente balanceado. Eso es lo que se dice por ahí. Ustedes ya saben, creo que todos concordamos en lo mismo, hasta no ver, no creer, porque Kabam es así, ¿no? Te dice algo y a la mera hora no lo hace, entonces, hasta no ver, no creer, ¿no? De momento, ¿qué les puedo decir? Creo que el mapa no es tan complejo. Me parece que, como el mapa anterior, había caminos que estaban ultra difíciles. Por ejemplo, el camino 4, mucha gente le tenía miedo, ¿no? Al camino 4. También estaba el camino 9, ¿no? También muchos le teníamos miedo, incluyéndome, ¿no? Porque, por ejemplo, los controles invertidos a mí no se me dan muy bien. Entonces, pasa así, pasa muy a menudo. En este mapa no he visto todos los caminos, la verdad no me he dado la tarea a estudiarlo todo, pero les puedo decir que al menos el camino 2 es el único que yo he visto muy perro. El camino 1 lo sentí más o menos, hay otra baja, muy tonta. O sea, se dan cuenta que no sé jugar, ¿no? O sea, como que fallo mucho. Ok.
Camino 2, me parece. Camino 1, normal. Camino 2, complicado. Bastante complicado si es que no sabes qué onda. Camino 3, muy fácil. Camino 4, bastante fácil. Hasta ese momento solo he visto esos 4 caminos, no he visto más. Así que si alguien quiere dejarme en los comentarios si el camino 5, 6, 7, 8, 9 son muy perros, déjenmelos. Yo creo que no. O sea, medio me acuerdo haber leído. Por ejemplo, creo que el 9 es el de incineraciones. Tienes que tener personajes con incineración. Y si lo tienes, pues no hay tanto conflicto, ¿no? Pero será cuestión de ir checando. Aquí va lo que yo opino. Creo que está bien que metan nodos de este estilo, porque hace diferente la guerra. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que sí están muy desbalanceados. Por ejemplo, yo a este nodo, para balancearlo, haría que cada que yo tire el especial se le quiten las furias, güey. Porque se me hace una locura que, ok, uso especial, recargo mis cargas y siga con 12 furias. O sea, ya la cagaste. Una vez que la cagas ya no puedes recuperar la pelea, casi, ¿no? Entonces, si este nodo fuera balanceado, cada que tú, digamos que reinicias tus cargas, se debería de reiniciar el contador de furias. Creo yo que así sería la manera correcta de balancearlo y ya no sería tan complejo el nodo, porque te da chance de recuperarte, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, al menos cuando yo jugué esta guerra, sí sentí que el mapa era un poquito, lo vamos a decir, pay to win o gastar para ganar. Yo lo sentí de esa manera, porque sí dije, ok, en comparación al otro mapa, aquí siento que me agrada que requieras más habilidad, ok, está bien. Creo que está bien, o sea, sobre todo a mayores ligas, más habilidad, me parece bien. Pero también hay cosas que son muy injustas, porque hay combinaciones de nodos que por sí solas no son tan difíciles. Por ejemplo, este camino, si tú me hubieras puesto un soldado del invierno y me hubieras puesto, no sé, ¿qué será fácil? Un cíclope, posiblemente no hubiera dado ni una sola baja, ¿no? Porque por más que el nodo estuviera difícil, ahora que onda, ya me avancé mucho. Creo que esta fue toda la participación. No creo, Ah, no, este es el camino 2, ya me estaba confundiendo, ¿ok? Camino 2, ¿qué onda? Yo dije, otra vez inicié de nuevo. No, este es el camino 2, ok. Eso es lo que voy, si tú me estuvieras poniendo defensores muy fáciles, no hay pedo que el nodo sea muy perro. Pero estamos de acuerdo que eso no pasa, ¿no? Aquí tú me pones defensores bien perros, en nodos bien perros, y eso hace que todo se vuelva aún más perro, ¿no? Entonces, es lo que yo digo, yo pensé que este mapa, y sigo pensándolo, es un poquito más pay to win, siendo que las alianzas top van a tener que gastar mucho más, muchísimo más, porque ellas no se enfrentan a los defensores que yo me estoy enfrentando, no, ellas se enfrentan a defensores mamadísimos, o sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito pay to win. Sí es cierto que si tienes habilidad vas a gastar mucho menos, pero creo que hay partes en donde casi estás obligado a gastar, y eso pues creo que no está bien, o sea, no está tan cool. Volvemos a las mismas quejas de siempre, es que ¿por qué me obligas a gastar, no? Pero eso es lo que yo creo ahorita de primeras. Llevamos 4 guerras. También se dice que en la temporada va a ser diferente. En la temporada 19, ¿no? No van a llegar así. Entonces vamos a ver qué onda. Esta guerra la voy a skipear o ya la voy a adelantar. Porque ya no hago mucho. Vamos a adelantar. Venzo a este brother. De aquí venzo al calamardo con mi amigo de los niños Nick Fury. Me pongo el potenciador este de regeneración para no morir con las suicidas ni con su degeneración. Como se dan cuenta, me quedo súper bajo de vida. Ya no doy ninguna baja. Y esta es toda mi participación en la guerra. Ahora, vamos a pasarnos a la siguiente. Ok, ya estamos en la siguiente guerra. Y esta es muy interesante. Yo la quise traer al canal sí o sí antes de la temporada 19, que es hoy. Hoy empieza el despliegue. Y es este nuevo nodo, amigos. Se me hacía raro que no lo pusieran. Nosotros tampoco lo habíamos puesto. Y a partir de que lo vimos en acción, decidimos empezar a utilizarlo. Tácticas de defensa, obstinación. Vamos a leerlo. Siempre que el ataque de un defensor, hashtag, ¿no? Etiqueta, defensa, falla, es eludido o esquivado. O sea, estamos hablando falla, ghost, eludido, quake o destreza. Y esquivado, lo mismo, quake o destreza. Obtiene 2 pasivas de indestructible. Se eliminan N pasivas, una pasiva de indestructible siempre que el atacante bloquea o recibe un golpe. La verdad, amigos, creo que es un nodo bastante interesante y lo vamos a ver en acción. Yo lo jugué bastante bien desde mi punto de vista. Obviamente no traje a Ghost, yo ni siquiera tengo a Quake, así que por ese lado
digamos que me alegra el hecho de que ya no vaya a haber tanto Ghost, tanto Quake. Y también me alegra el hecho de que yo ya no tenga que traer tanto a Ghost. La neta, no sé por qué me da felicidad. Siento que ahora la voy a tener libre como para jugar misiones y eso está bastante bien. Pero bueno, es cierto que es una jodida, hermanos. O sea, si se dan cuenta, toda esta batalla no puedo hacer destreza. No hago ni una sola destreza. Se van a dar cuenta, todo el tiempo cubriendo, todo el tiempo cubriendo. A veces a lo mejor se me sale alguna, pero con Doom yo creo, desde ya digo que Doom va a ser un MVP muy marcado en este nodo global. Nodo global de obstinación, me parece que Doom va a triunfar mucho en este nodo porque realmente domina tanto el poder que no te preocupas, pues si es que realmente le cargas mucho poder, ¿no? O sea, a ti te da igual, por ejemplo, aquí yo digo, ok, especial 2, pum, pum, pum. Me cubro en el caso de que tira el especial 1. No lo tira, entonces lo empiezo a drenar yo. O no, bueno, no sé, lo jugué mal, ahí no sé. Como se dan cuenta, tiene no, ¿cómo se llama? El indestructible. Y únicamente se lo pueden quitar con el bloqueo. O sea, yo tengo que bloquear o tengo que dejar que me pegue. Ya bloqueé, ya me hago hacia atrás, ya me quité el indestructible. Pero les digo, es un meta completamente diferente. Yo creo que va a estar bastante bien porque al menos durante estas guerras que he visto, estas guerras que he estado, perdón, he visto este nodo, el de obstinación, he visto el de metal, he visto el de... No, el de flujo no lo vi el de villanos. No vi el de flujo, creo, o a lo mejor en la primera guerra fue el de flujo, no me acuerdo la verdad, pero es muy raro ver flujo. Y eso me gusta porque ya estaba harto de flujo, yo la verdad no me gustaba ese nodo, lo odiaba, bro, la neta. Y este me gusta, o sea, este me gusta porque creo que va a ser complicado porque se dan cuenta, nunca voy a hacer destreza, nunca. Es muy raro, cuando lo hago es porque pues la cago, ¿no? La fallo, o sea, prácticamente. Aquí de hecho quiero que se den cuenta que ya no tengo suicidas equipadas, me las quité desde creo que unos días antes. Y vean, puro bloqueo, generalmente yo hubiera eludido el último de Darkhawk, pero ahorita no. Puro bloqueo y ya está, así te la tienes que llevar en todas las peleas que tengan, ya sabes, la etiqueta de defensor, porque no es en todas, yo creo que ni lo chequé, yo lo jugué así en todas, la neta, pero todas las que tengan la etiqueta de defensor está loquísimo. Por ejemplo, una de ellas, que lo van a ver en este video, es Emma Frost. Me destruyó, amigos. O sea, me destruyó horrible. Como se dan cuenta, las primeras dos batallas se dieron bien. Vamos a ver si esta es... Acá estamos, continuamos. Seguimos con el mismo nodo. Entonces, lo que yo quería como enseñarles aquí es el nodo este de obstinación. Creo que va a ser un nodo del que se va a hablar mucho durante esta temporada. Porque creo yo que el 60, 70, no, 60% a lo mejor. No quiero ser tan loco, ¿no? Pero yo digo que 60, 70 usaban a Ghost y usaban a Quake, yo creo que aún más. O sea, si Ghost era muy usada, Quake era 5 veces más usada, sobre todo en las ligas top. Entonces, con este nodo yo sí creo que queda un poquito fuera. Obviamente la idea es construir tu defensa de acuerdo a puros personajes que tengan la etiqueta de defensor, ¿no? Así como se hacía con las de... ¿Cómo se llama? Con las de flujo, ¿no? Que buscabas que pusieras tu defensa de control. Pues lo mismo, amigos, la verdad. Entonces, un nodo bastante interesante, un meta, por así decirlo, donde no se va a poder cubrir, que prácticamente no vas a poder cubrirte nunca. Cosa muy interesante, dato bastante curioso. No te vas a poder, digo, te vas a tener que cubrir siempre, perdón. ¿Qué pasa, Gonza? Te vas a tener que cubrir siempre. Este es otro de los nodos, a ver, déjenme que se apunte bien. Ahí está. Este nodo ahorita... interrumpiré lo que estaba diciendo para decir que este nodo llegó a romper madres desde mi punto de vista. Yo soy una persona que odia, por ejemplo, pelear contra los Panteras Negras cuando no tiene a Ghost, ¿no? O sea, cuando tengo personajes normales que sí tienen que hacer parada o destreza o interceptar. Esto es lo mismo, reflejo aturdidor. Al comienzo de la lucha, el defensor recibe un escudo permanente contra el aturdimiento. Mientras este escudo esté activo, el defensor no podrá resultar aturdido. Cada vez que se produce un intento de aturdir, en su lugar el atacante, o sea yo, sufre aturdimiento durante 3 segundos. El escudo entrará en enfriamiento durante 8 segundos si el defensor sufre envenenamiento o incineración. Está cañón, ¿no?
Mientras este enfriamiento está activo, el atacante obtiene un 40% de fuerza. Digo, yo creo que mis personajes no eran lo mejor para darle a esta Emma Frost. También es cierto que este nodo es demasiado bueno porque tiene estupor que aumenta el 100% la duración del aturdimiento, güey. Está bastante loco. Y luego todavía para acabarla de amolar un poquito más, tiene poder de puntos que dice: el atacante no obtiene poder al acertar o recibir ataques. En lugar de eso recibe un 12% de una barra de poder por segundo, mientras el defensor sufre una desventaja. En este caso yo creo que mis personajes no eran lo idóneo. Posiblemente Doom era la mejor opción que yo tenía y, como se van a dar cuenta, fallamos horriblemente. O sea, desde acá les adelanto, me viola. O sea, me deja en KO. Obviamente es pretemporada, una parte de mí. Yo creo que si hubiera estado en temporada, le hubiera dado con uno. Me hubiera pasado lo que me pasó aquí. Porque yo probé con Doom, dije, podría hacerle el aturdimiento pasivo y a lo mejor no me afecta. Y aquí, por ejemplo, no estaba duplicada. Eso también me dio risa. Y vean, ¡pum! Me aturde, pero vean ese aturdimiento muy, muy corto, güey. Le da tiempo de hacerme 2 combos. Es más, le da tiempo de hacerme 3 combos. Está cañón. O sea, yo ahí probé simplemente si yo me aturdía con el pasivo de Doom para nunca volverlo a hacer en mi vida. ¿Y qué crees? Pues claramente te aturdes, ¿no? Creo que era lógico, pero supongo que habrá gente que tenga la misma duda que yo. Pues bueno, ya está resuelta. Con Void lo intentamos y créanme, o sea, en todas las batallas tengo mucha costumbre a la parada y a veces también he tratado de como que intentar cubrirme siempre. Pero vean aquí, destreza, obviamente está el nodo este de obstinación. Te destruye por completo porque es como si no tuvieras habilitadas las 2 maestrías más importantes en todo el juego: la parada y la destreza. Me parece que son las más importantes. Vean, aquí me tira de todo. El aturdimiento es tan largo, bro, que le da tiempo de hacerme 3 hijos y revivirme y volverme a matar. Entonces, realmente está perro. Yo creo que Emma Frost no es una mala opción, la verdad, porque no te conviene llevarla al especial 2 muchas veces. Y el especial 1 pues te puede llegar a confundir. Entonces creo que el hecho de que no puedas hacer destreza y que aparte no puedas hacer parada, o sea, literalmente te quitan lo más importante a día de hoy en el juego, lo que más se utiliza. Claro que todavía tienes la intercepción, pero créeme que se siente, créeme que se nota y es bastante complejo. Y luego para quitarlas tienes que hacer paradas o, por ejemplo, que te peguen en bloqueo. Porque, por ejemplo, este nodo es muy fácil cuando haces paradas, ¿no? Porque haces 2 paradas, te lo quitas y ya está. Pero ahorita no puedes hacer paradas, entonces tienes que esperar a que te golpeen en bloqueo. Aquí con Corvus ya le agarré un poco más la onda. Pero vean, aquí le pegué al güey mal. Ahí está. Cubrimos. Así es como se tendría que jugar. Ya con Corvus, te digo, le agarré un poquito más la onda. Pero, ¿cuál es el problema? Que no cargo poder. Por eso yo les dije que no valía nada la pena. Nada la pena. Pues llevar al equipo que yo traje. Porque ninguno cargaba poder realmente. Únicamente Doom, cuando yo le ponía la desventaja de alto voltaje. Y ni siquiera lo logré probar. Aquí ya como que me suelto un poquito más. Digo, ¿sabes qué? Aunque tengas el imparable, necesito hacerte bloqueo. Y la única forma de hacerte bloqueo, ¿no? Como tal, es pues sin hacer parada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Aquí me tardo como 5 minutos, bro. Te lo juro, en lo que consigo de nuevo mis gujas. Mi idea era esta: esperar, bloquear, pum, pum, y hacerme hacia atrás y gastar mis gujas. Esa era mi idea, vean ahí, intercepción. Pero, por ejemplo, ahí ya la habíamos cagado y dije, ta madre, pues hay que seguir, acabamos las gujas. Misma estrategia, otra vez, aquí la cagamos, no me salió porque pierdo todas las agujas antes. Y vean, no puedo, le cargo puro indestructible. Les digo, está bastante interesante. Creo que ya no le doy a nada, no, pues ya no. Ahí me metí a la alianza para decirles, güey, me dejaron en que yo. Ayuden. La verdad, muy perro, güey, o sea, yo estoy bastante sorprendido. En todas mis guerras he dado bajas. En algunas parecían impecables y al final di bajas, por ejemplo aquí con Emma Frost. Yo considero que ella es un muy buen defensor en este nodo. Creo que es un buen defensor en este subjefe. Será cuestión de irlo viendo, todavía no, creo que todavía es muy temprano para afirmarlo, pero vamos a ir viendo. En general, creo que ya, mi opinión ya la dije, creo que Mapa se volvió un poquito pay to win. Creo que las alianzas top que más gasten son las que más van a... O sea, tienen que ser hábiles, 100%, y además tienen que gastar, ¿no? O sea, no les tiene que dar eso, que de todas formas ya gastaban, o sea, entonces
Es un poco raro, pero para las que no estamos tan acostumbrados, por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a gastar recursos porque pues no los necesitaba, por así decirlo. Ahora me estoy viendo obligado, al menos en estas de pretemporada sí fue como de no mames, otro que yo, o otra vez me bajaron a alguien, o creo que solo tuve una guerra perfecta, en donde neta no di ni una baja, me quité un subjefe y todo agradable, y fue con el nodo de villanos. Estuvo muy buena porque me enfrenté a un Anilus y así, pero bueno, es pretemporada, no pienso traer ya más de esto, ya va a empezar la temporada, ya saben, voy a traer videos de temporada de guerra. Y nada amigos, espero que les haya gustado el video, de hecho amaría y me gustaría mucho que me dejaran en la descripción, en los comentarios, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Yo sé que es un poco injusto el mapa, recuerden, ya lo dije varias veces pero lo vuelvo a repetir, que se supone lo van a balancear, a modificar cuando inicie la temporada realmente. Vamos a ver si es cierto, hasta no ver, no creer. Y pues nada amigos, espero que les haya gustado el video. Yo me despido y les estoy dejando unos cuantos videos aquí que están apareciendo unos segundos por si quieren pasar a verlos, son de mucho valor. Y suscríbanse, si no lo están, activen la campanita. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Woo!